donde nació se queda. La personalidad nace de la tierra y termina en la tierra, la personalidad. Y eso lo preciso porque hasta muchas religiones creen que la personalidad se puede ir al cielo si se porta bien. Bueno, yo creo que todas, o la inmensa mayoría de las religiones, la inmensa mayoría creen que si la personalidad se porta bien se va al cielo, y no comprenden que la personalidad es de aquí y se queda aquí. Lo que no es de aquí es nuestro ser original. Entonces nada más es un asunto de distinguir lo que sí somos de lo que no somos. La personalidad es lo que no somos, y es lo que sí es de aquí, creación de la tierra, y se queda aquí. Lo que sí somos no es de aquí y no se va a quedar aquí, porque la tierra algún día va a desaparecer. La tierra, como todo el universo físico, algún día va a reducirse a la nada y se va a extinguir, mientras que nuestro ser original es eterno, es infinito, porque posee la imagen y semejanza de Dios, como dicen los textos universales. Entonces, eso es solamente cuestión de distinguir las dos naturalezas, ¿sí? Bien, ahora, los humanos, insisto, por naturaleza buscamos la felicidad, pero pues no nos damos cuenta que aquí no la vamos a conseguir. Y por lo mismo que el humano está orientado a sus sentidos, a lo que sus sentidos le ofrecen, pues busca la felicidad en la satisfacción de todos los instintos naturales vinculados con los propios sentidos y con todos los placeres. Todo está relacionado con los sentidos. Placeres, sean gastronómicos, sean sexuales, sean del tipo que sean, no importa de qué tipo de placer, pero todos siguen siendo externos. O buscamos la felicidad en un cálido hogar, o incluso creemos que la felicidad consiste en conseguir la gloria. O la pareja, el amor, el que creemos que es el verdadero amor, de tipo sexual o de género, o insisto, la gloria, el reconocimiento social. Ah, caray, fui el premio Nobel de la física o de la literatura y el mundo me reconoce, ahora sí soy feliz. Para nada. Ayer curiosamente estaba leyendo el texto de un premio Nobel de Noruega de los años, creo que 60, donde describe toda la carga que tiene que afrontar por haber sido premio Nobel. Una carga impresionante de una sociedad que busca mucho de él, que espera mucho de él y que dice, caray, en lo que me metí. En literatura. No recuerdo ahorita el nombre, ayer leí en un libro leí ese documento, pero bueno, muchos creemos que en la gloria está la felicidad y no. Tengo tan presente una entrevista que le hicieron a un expresidente de México, José López Portillo, antes de que muriera, donde describe y dice literalmente que ni a su peor enemigo le desea el sufrimiento que lo ha atormentado en los últimos años de su vida. Y así lo dice directamente en una entrevista. Entonces, la gloria es la felicidad, no, el poder tampoco. Todo lo que los humanos han buscado como felicidad ha sido en el exterior, y la vida nos ha demostrado claramente que en el exterior, imposible. Vamos a encontrar pinceladas que creemos que son felicidad, pero que no es más que una satisfacción efímera de deseos y placeres. Otro comentario, ¿verdad? Los vamos a escuchar. Yo creo, Daniel, que un novelista mexicano que me gusta mucho, murió hace como 15 años, Ricardo Garibay, lo sintetiza con mucha claridad. Él dice, mira, cualquier persona acaba de morir y lo que va a salir es dolor. Repite lo último, ¿cualquier persona qué? A cualquier persona, escárvale tantito. Ah, escárvale tantito. Eso es lo que no escuché. Escárvale tantito y va a salir dolor. Lo que va a salir es dolor. El dolor, sí. Indiscutiblemente así es. Ahora, el dolor, vuelvo a insistir, no es porque el mundo sea malo, y tampoco es porque la sociedad sea mala. El dolor es
porque estamos dormidos, confundidos en un mundo que no nos corresponde como ser. Como personalidad sí nos corresponde, pero como ser no nos corresponde. Y como personalidad, pues también puedo aclarar tampoco, porque la personalidad no somos. La personalidad es un cuerpo en el que nos metimos. A la personalidad sí le corresponde el mundo, a la personalidad, pero a nosotros, entendiendo que somos el ser, no nos corresponde. Entonces el dolor es por esa confusión. Ha habido psicólogos y filósofos que se han acercado a la sabiduría universal, que han justificado el dolor en muchas vertientes. Han hecho muchos estudios del porqué del dolor, pero así como buscamos la felicidad en lo externo, los estudiosos de los motivos del dolor también lo han encontrado en lo externo. Lo que nosotros tenemos que comprender es que sí existe una posibilidad de ser felices, pero esa felicidad no está en la personalidad, esa personalidad está en el ser, y allí sí está por naturaleza. Es decir, la felicidad ni siquiera tenemos que conquistarla. La felicidad ya la llevamos dentro por naturaleza. La llevamos por naturaleza la felicidad. El problema es que estamos dormidos, confundidos, y estamos en un olvido pleno o casi pleno de lo que somos. Porque la verdadera felicidad no se conquista en el exterior para ofrecérsela al interior. La verdadera felicidad surge desde el interior para que se manifieste en el exterior. Es decir, que la felicidad verdadera surge desde lo que somos y se manifiesta en lo que hacemos. Lo interno es lo que somos, y en lo externo se manifiesta lo que hacemos. Vamos a tener que hablar un poquito más lento porque no se entiende. Sí, si tenemos el problema del eco de la lluvia, vamos a tener que hacer unas maniobras aquí. Creo que hay que poner una malla, aunque cueste hablar, vamos a tener que poner una malla porque se aproxima el verano y esta es de las primeras lluvias del verano. Y yo creo que con una malla es la única forma que lo vamos a resolver para que el impacto cinético de las gotas de lluvia no repercute directamente en las láminas y antes se filtre por esa malla. Vamos a tener que hacer esa maniobra. Ahí me recuerdan para meter manos a la obra con eso, ¿sí? Organizarnos. Bueno, entonces mencionaba que la felicidad nunca se va a dar, nunca la vamos a conquistar en el exterior para ofrecérsela a nuestro interior. Eso es absurdo. La felicidad por naturaleza está en el interior, solo hay que reconocerla, hay que reencontrarla. Por naturaleza está en el interior y tiene que fluir hacia el exterior. Dicho en otras palabras, la felicidad está en lo que somos y se puede manifestar en lo que hacemos. Ese es el único curso natural de la felicidad. Jamás lo vamos a encontrar en otro sentido ni en otro contexto distinto a él. Vuelvo a repetirlo. La felicidad está y surge desde lo que somos y se proyecta o se puede proyectar en lo que hacemos. Pero eso solamente le sucede a un hombre que ya no está tan dormido y que ya no está tan identificado. Solamente así puede suceder este fenómeno. Bien, no sé si hay algún comentario
Y si no, pasamos ahora sí a la primera cita y les puedo pedir paciencia por el ruido que nos está ocasionando esta que es de las primeras líneas. En la red no hay comentarios. Bueno, entonces pasamos a la primera cita, que es del Evangelio de Buda. No sé si la puedas publicar, por favor, en la pantalla. En esta primera cita, Siddhartha Gautama Buda nos dice: el que vive para el mundo no comprenderá la doctrina, porque para él la dicha no existe sino en la personalidad, y la felicidad, que consiste en una sumisión completa a la verdad, no la puede concebir. Bien, en el fondo nos está diciendo lo mismo Buda, pero con otras palabras, con otro sentido, pero el fondo es el mismo. ¿Qué nos dice? Que las personas que viven para el mundo jamás van a ser felices, porque en el mundo de las formas la felicidad no existe, pero tampoco la infelicidad. En eso quiero insistir mucho. El mundo de las formas no nos va a ofrecer por naturaleza ni la felicidad, pero tampoco la infelicidad. El mundo de las formas es como es como es. Y nos dice Siddhartha que la única posibilidad de encontrar la felicidad está en la sumisión a la verdad. ¿Y dónde está la verdad? Adentro, en nuestro ser. La verdad solamente está en nuestro ser. Entonces, la felicidad solamente se encuentra en una sumisión hacia el ser. Es decir, si la personalidad que cree que es, reconoce que no es, y se rinde y se entrega a lo que sí es. Solamente cuando la personalidad se entregue a lo que es, allí se encuentra la felicidad. No existe otra posibilidad. Bien, no sé si hay algún comentario, si no pasamos a la siguiente cita, por cierto muy acertada, de Albert Einstein. ¿Sí, Juan Carlos? Sí, la siguiente cita, no puedes olvidar. Bien, esta cita es de Albert Einstein, y Einstein nos dice: ¿por qué esta magnífica tecnología científica que ahora trabaja y nos hace la vida más fácil, nos aporta tan poca felicidad? Bien, aquí en esta parte de la conferencia estamos definiendo lo que es la felicidad. La felicidad que aporta, estamos definiendo ahorita de la felicidad ahorita de la que hablamos, en esta parte de la felicidad estamos definiendo lo que es la felicidad. Normalmente la felicidad transfigurada por el medio. Siempre como ser humano, la felicidad lo definimos en base a lo que nos pasa a los demás, a lo que la gente de alguna manera proporciona como un valor hacia lo que es la existencia de la vida. Por ejemplo, normalmente cuando tenemos una felicidad, siempre empezamos con gente exitosa, en situaciones que aparentemente tienen un éxito. Sin embargo, por ejemplo, aquí en este caso nos habla de la tecnología. La tecnología que aparentemente hace que nuestra existencia sea más sencilla, más fácil. Pero al final de cuentas, la tecnología nos proporciona una sanidad, una felicidad, nos proporciona comodidad. La tecnología lo que hace es acomodarnos el mundo a nuestra vivencia. Por ejemplo, la tecnología, a diferencia de la ciencia basa en el conocimiento de las cosas, pero la tecnología lo que hace es facilitarnos lo que viene siendo cualquier tipo de procedimiento, el de transportarlo, etc.
esa facilidad que nos proporciona la tecnología hace muchas veces que nos convirtamos en rápido, que tengamos una concepción de la violencia de las redes sociales, pero nuestra persona en realidad no es por sufrimiento por ser la felicidad. Bien, algo que también hay que distinguir, algo muy importante que también debemos distinguir es en el sentido externo, lo que nosotros entendemos como felicidad es temporal, es en el tiempo. Y además de estar en el tiempo, va a tener siempre una causa. ¿Por qué? Porque todo lo de afuera está sometido a la ley. Y la ley de causa-efecto no es la excepción. Entonces, cualquier tipo de circunstancia que nos proporcione algo que creemos que es felicidad, va a estar condicionada por el tiempo, es decir, con la condición de que dure solamente un cierto tiempo y se va, porque sabemos que la felicidad en el sentido externo siempre llega y se va. Entonces tiene el condicionamiento del tiempo. Y el otro, que no hay que perderlo de vista, siempre hay una causa. Y tan es así que siempre que miramos a alguien con un aspecto de felicidad, sonriente, alegre, lo común es que le preguntemos, ¿por qué estás feliz? Porque nos queda claro que la felicidad en el sentido externo siempre tiene una causa. Bien, ahora, ¿qué sucede en el ser? ¿Qué sucede en el ser donde la felicidad es por naturaleza? En el ser, para empezar, la felicidad no está condicionada al tiempo, es decir, la felicidad es permanente. Aparte de eso, no hay condicionamiento alguno, es decir, no tiene causa. En el ser la felicidad es sin causa alguna. Nunca va a haber un motivo de causa del por qué estoy feliz. Cuando una persona, esto nos va a permitir distinguir de la felicidad ficticia o ilusoria de la felicidad verdadera. Si nosotros si le preguntamos a una persona ¿por qué estás feliz? Y nos dice por esto o por aquello, entonces no es la verdadera felicidad. Si nosotros le preguntamos a una persona ¿por qué estás feliz? Y nos dice no sé, estoy contento, estoy feliz y no sé, eso es una experiencia de la verdadera felicidad, porque no tiene causa, no hay condicionamiento y es original, obedece al ser, viene desde el ser. Y lo comento porque aun cuando estemos enormemente identificados con la personalidad, algo de la verdadera felicidad podemos experimentar. Escuchamos. Si la felicidad necesariamente corresponde a ser, por lo tanto, a lo interno, ¿por qué Einstein dice que si quieres vivir feliz, átala a una meta? Si es una cosa completamente externa y mecánica. A ver, ¿cómo está eso? Vuélveme a ver, ¿por qué Albert Einstein dice qué? Que si quieres vivir feliz, átala a una meta. No, pero es que Einstein no dice átalo a una meta. Einstein en esta pregunta y sí es una pregunta, en la cita que se leyó, es un interrogante donde cuestiona por qué la tecnología no nos hace felices. Es todo lo contrario. Pero parte complementaria, sí. Pero lo de arriba, si se puede regresar a
a la cita esa. La puedo leer literalmente, dice, ¿por qué esta magnífica ciencia? Perdón. Sí, lo que pasa es que había un párrafo. Aquí está. Había un párrafo. Bueno, es que ese párrafo no lo leímos, ese párrafo no tiene que ver con el texto, ¿eh? Ese párrafo no tiene que ver con el texto. Dice, si quieres vivir una vida feliz, átala a una meta, no a una persona o a un objeto. Bueno, yo no la comparto, ¿eh? Einstein también se resbaló en algunos aspectos, y esta no la comparto yo para nada, ¿eh? Indiscutiblemente. Una meta jamás nos va a dar la felicidad, ¿sí? Y hago una aclaración, esto apareció en la imagen de la proyección en la pantalla, pero en nuestro libro y en nuestro material no figura. Entonces, ahí sí me deslindo de ella, no aparece en el material que compilamos, no aparece. Y no con eso quiero descalificar a Albert Einstein, ¿eh? O sea, Albert Einstein era humano como nosotros, dijo cosas muy profundas y muy sabias, pero más de algo debió haber dicho que no era tan profundo y no era tan sabio, ¿verdad? Ahora, si te fijas en esa cita, aun cuando habla de la meta, que no lo comparto, dice otra cosa que sí es muy profunda, no la ates a una persona. Entonces, hay algo que sí es muy profundo en lo que está diciendo, ¿verdad? Que no lo ates a una persona ni a un objeto. O sea, ninguna cosa externa. Sí, ninguna cosa externa. Vamos, ahí nos está invitando a no creer que identificándonos con las formas o con las personalidades vamos a ser felices. O sea, es lo que nos está diciendo en otras palabras. Lástima que sí se resbaló diciendo de la meta. Y no, definitivamente la meta no corresponde a... Sí, lo que mencionaste, pues hay que tomarlo siempre en cuenta, sí. ¿no? Einstein fue un ser humano. Claro. Claro, ahora, te hago una aclaración y esto vale la pena comentarlo. La gran mayoría de las citas que nosotros compilamos de Albert Einstein, las compilamos de un libro que él escribió y lo publicó en Vidas, que se llama Mis Creencias. Algunas pocas citas más las compilamos de algunas enciclopedias que dedicadas a la compilación de citas de personajes célebres. Y de ese libro que él escribió, Mis Creencias, sí te puedo decir que más del 80% es genial. Es humano, escribió algunas cosas quizás no tan sabias, como este pequeño detallito que acabas de cuestionar, y es válido cuestionarlo, pero la mayor parte de lo que él escribió es genial, la mayor parte. Bien, vamos a la siguiente cita. ¿Aquí otra pregunta? Sí. Vamos a escuchar. Bueno, nada más, aquí habrá que ver en qué contexto manifestó ello. ¿También? Porque quizás ahí, cuando se define a esta ley, no la ates a un objeto a una persona, sino una meta, hablando de la felicidad, pudo haberlo hecho en un contexto de un judío de una felicidad que no es la verdadera. Claro. Y siendo así, sí puede ser. Tiene cierta validez si no hablaba él de la verdadera felicidad. Claro. Y es temporal, también la meta no deja de ser temporal. Sí. Habrá que ver entonces si estoy hablando de otra felicidad de la otra naturaleza, entonces sería otra cosa. Vamos a escuchar una cita de otro personaje, Krishnamurti, y una declaración. Krishnamurti fue contemporáneo de Albert Einstein. Fueron contemporáneos Krishnamurti y Albert Einstein. Y de los escritos de Krishnamurti, ahí sí me atrevo a decirles, intachables. No le he encontrado algo que sea cuestionable. O sea, podemos leer, y no solamente libros publicados por él, las conferencias que él daba. La mayoría de las citas que extrajimos de Krishnamurti son de conferencias donde él simplemente disertaba y transmitía mensajes. Y es impresionante cómo ver que párrafo tras párrafo, idea tras idea, todo genial. O sea, con Krishnamurti hasta ahorita no he visto ningún resbalón. Hasta ahorita no he descubierto algún resbalón en alguno de sus libros o en algunas de sus conferencias. Bien, Krishnamurti nos dice en esta siguiente cita: la felicidad es un estado del ser en el que no existe dependencia, pues donde hay dependencia hay miedo, y un hombre que tiene miedo nunca puede ser feliz, por mucho que enmascare su miedo.
Bien, una cita muy profunda, pero dentro del contexto de lo que estamos abordando en el tema, ratifica lo que hemos mencionado. La felicidad verdadera está en el ser, es un estado del ser. Es decir, allí es donde está, lo ratifica y nos dice con justa claridad, en esa felicidad no existe dependencia. Si no hay dependencia, no hay causa. Porque una causa automáticamente es una dependencia. Si la causa se presenta, eres feliz. Si la causa no se presenta, no eres feliz. Entonces, cualquier causa en automático es una dependencia. Cualquier causa por sí misma ya es una dependencia. Y en la verdadera felicidad, además de aclarar o precisar Krishnamurti que está en el ser, nos dice que allí no hay dependencias, es libre de dependencias. Vamos a la siguiente cita, que es de la Pistis Sophia. Estando los discípulos en el monte de los Olivos, dijeron estas palabras con gran alegría: nosotros somos más felices que ningún hombre, puesto que el Salvador nos lo ha revelado todo. Y sabemos toda elevación y toda perfección, la Pistis Sophia. Bien, aquí en esta parte de la conferencia vemos y vamos vislumbrando lo que en realidad aparece como la verdadera felicidad. Aquí en este texto de la Pistis Sophia, los apóstoles detectan esa felicidad de una manera interior, la revelación que reciben ellos al momento de que la idea, al momento de que lo que es la fuerza del Cristo llega a cada uno de sus corazones. Cuando ellos son plenamente inundados por esta fuerza, cuando reciben la revelación de la fuerza crística, sienten esa plenitud espiritual. Y es cuando comienzan a definir esa felicidad como un estado del ser y algo que sucede en forma interior. Y la verdadera felicidad en realidad así es, una felicidad interior, una felicidad que nos conecta con lo más profundo de lo que somos nosotros, con esa parte que es divina, con esa chispa divina de espíritu y con esa idea que con mucha observación podemos observar cómo esa parte que está dentro de nosotros nos está emanando ideas. Y como estamos distraídos en el mundo de las formas, a veces no captamos esas ideas porque nuestra mente está desintonizada. Mas sin embargo, cuando nuestra mente logramos acallarla o logramos que esta mente esté atenta en observación y pueda escuchar lo que a nivel de la conciencia se manifiesta, que es la idea, se habla, en este caso los apóstoles hablan de la verdadera felicidad. Sí. Aquí hay algo que me escribe, por ejemplo, me da la impresión de que aquí los discípulos patinaron. Dice, primero dice, no somos más. Nosotros somos más felices que ningún hombre. Empezando, la felicidad es incuantificable. No se puede decir, soy más feliz que fulano o que sutano. Para mí es un patinón, puesto que el Salvador nos lo ha revelado todo y sabemos toda elevación y toda protección. No es jactancia. A lo mejor la forma en como lo manifiestan sí, porque no dejaron de ser seres humanos. Pero aquí es donde comenzaron ellos a distinguir la felicidad exterior con la felicidad interior. O sea, de alguna manera ellos tuvieron que ejemplificar la felicidad que normalmente está manifestada por la sociedad, que te la dicta, que te dice las normas de felicidad son estas. Y aquí, para diferenciarla, lo que es la felicidad interior, hacen esta distinción y sí, de alguna manera, filosóficamente a lo mejor no concuerda con una semántica filosófica, pero sí tenían que hacer la diferencia, tenían que plasmar la diferencia, ¿no? De alguna manera. Bien, siguiendo con la temática, no es difícil observar que las personas comunes, y entre ellos todos nosotros, hemos siempre creído que la felicidad depende, volviendo a las dependencias, depende de lo que suceda. Si las cosas suceden como yo creo conveniente, eso nos hace felices. Si las cosas no suceden como creo que es conveniente, eso nos provoca infelicidad. Y cuando nosotros fincamos la felicidad en lo que sucede, pocas veces nos
detenemos a comprender que lo que sucede, aun cuando sea en sintonía con lo que nosotros deseábamos, eso que sucede es inestable. Es totalmente inestable. Hoy está así y mañana está asá. Perdón por la modificación del lenguaje. Las cosas van cambiando y cuando las personas fincan su felicidad en lo que sucede, lo primero que tienen que comprender es que su felicidad se va a estar modificando en función de las propias modificaciones de lo que sucedió, porque lo que sucedió va a cambiar. Aquí en México acabamos de vivir un proceso electoral este fin de semana y una gran cantidad de millones en este estado de Jalisco hace 3 años estaban felices porque su partido político acababa de ganar y acababan de poner en el poder un gobernador de un partido político que lo ansiaba desde hacía 18 años, cuando lo habían perdido por última vez. Este fin de semana, pero hace 3 años ellos estaban felices, eufóricos, y se sentían ahora sí dueños de todo el poder y felices por poseer todo ese poder. Este fin de semana están de luto porque les fue, aquí en México se dice como en feria, o también otra expresión muy común de México, se los llevaron al baile. Se los cargó el payaso. Bueno, tantas expresiones, tantas expresiones. Uno de los candidatos a la presidencia era el payaso. Era un payaso, por eso dicen que se los cargó el payaso. Bueno, el caso payaso de profesión, porque la gente que era payaso hasta fuera uno de los candidatos. Bueno, era candidato independiente, pero bueno. El caso es que ahorita los que hace 3 años estaban eufóricos y felices, ahorita están de luto, están en un estado de infelicidad que no encuentra consuelo. Y probablemente dentro de 3, 6, 9 o 15 años vuelvan a estar felices, no sabemos cuándo. Y los que ahorita están eufóricos y felices porque tuvieron una victoria mucho más allá de la esperada, probablemente dentro de 3 años están también de luto, no sabemos. Entonces, cito este ejemplo solamente porque es muy claro, muy tangible y es de los ejemplos más perceptibles que tenemos. Pero en cada una de las cosas que nos dan felicidad en esta vida pasa exactamente lo mismo. Acontece exactamente lo mismo. En todo, desde el simple degustar un dulce, un caramelo en la boca, hasta encontrarse con la novia más hermosa y pedirle matrimonio. En todo sucede lo mismo, en todo, no hay nada donde suceda algo distinto. Esta historia se repite en cada uno de todos los contextos y de todas las cosas que creemos que nos está dando felicidad. Además de la inestabilidad de las cosas y de ese vaivén, porque la naturaleza por su propia naturaleza es inestable, encontramos también que la felicidad acontece cuando nuestros conceptos mentales dicen esto, así tiene que ser para que yo sea feliz. Y de esto Juan Carlos ya abundó mucho ahorita, no voy a abundar más porque ya lo mencionó. Por lo tanto, entendámoslo de la siguiente manera: si uno es feliz en dependencia del concepto de lo que nosotros creemos que es felicidad, y vaya que hay conceptos muy disparados, los masoquistas son felices cuando sufren o cuando los torturan, y sabemos que existe el masoquismo y todos en algún grado somos también masoquistas, en algún grado o en algún sentido. Entonces hay tantos conceptos de felicidad que dentro de esa multiformidad de conceptos encontramos que cada uno de esos conceptos es un juicio previamente elaborado, es un juicio de cómo tienen que ser las cosas.
y elaborar un juicio previo para decir cómo deben ser las formas, a ese juicio previo se le llama prejuicio. Dicho en otras palabras, una persona prejuiciosa jamás va a ser feliz. Bien, vamos a la siguiente cita, que es de Krishnamurti. A ver, un comentario antes, vamos a escucharlo. Ya se calmó la lluvia, ya el dios Tlaloc nos va a permitir que se escuche mejor la conferencia. Fíjate que ese mismo ejemplo te iba a dar, porque hay infinidad de ejemplos, pero todo también obedece a la misma relatividad de cada uno, de que en efecto, pero esto abonando pues a lo que ya referías, de que pues no deja de ser la percepción de cada uno de nosotros, ¿sí? El concepto de felicidad o no. Yo precisamente iba a decir que en efecto a un masoquista, pero si no se cumple con esa expectativa, aunque no le pareciera que se le golpeara, no tendría por qué ser feliz. Sin embargo, si no se le golpea, no es feliz. Y aquel que esperaba ver sangre y no la ve, pues no va a ser feliz. Y quizás aquel que ve sangre lo hace infeliz también, porque no, porque la vio. Quienes pueden tolerar o no esas cosas, y es lo mismo. Cada uno, conforme percibimos la realidad, le damos un valor, un juicio a las cosas, y vuelve a caer en la relatividad. Y ese juicio es un juicio preestablecido. En el fondo el fenómeno es el mismo, ¿eh? Cada motivo de felicidad o de infelicidad obedece a una misma causa: ilusión. Creer que las cosas, primero creer que las cosas externas son reales, y crear un concepto previo en función de esas cosas que creemos que son reales. Entonces, el primer fondo es creer que todo lo externo es real. Cualquier persona que cree que el mundo de las formas es real está condenado a sufrir. O sea, solo por el hecho de estar identificado con las formas, nada más por eso. ¿Por qué? Porque ahí está el fondo de la infelicidad, está digamos, el motivo primigenio de la infelicidad. Una vez identificados, creamos conceptos sobre cómo deben de ser las cosas, y esos conceptos son los juicios previos, es decir, los prejuicios, y esos prejuicios son, digamos, secuela de la identificación, y esos prejuicios son los que ya le van dando forma a la infelicidad. Entonces, ahí nos tiene que quedar claro, la raíz del problema sigue siendo la que tanto hemos planteado tema por tema: identificación, creer que el mundo de las formas es la realidad. Y allí está el fondo de todo, el fondo de tantos problemas del hombre, incluida la infelicidad, incluido el sufrimiento. Bien, la siguiente cita es de Krishnamurti, y hace unos momentos dimos un concepto de la felicidad, pero perdón, un concepto no, hablamos en función de que la felicidad está en función del ser y no en función de la personalidad, es decir, no está en la identificación, no está en la falsa identidad. En esa cita Krishnamurti nos habla, pero más profundamente todavía. Dice, y con pocas palabras dice: en el momento del gozo no existe conciencia de la propia identidad. Cuando hay felicidad, no decimos soy feliz. Es más profundo. Antes de esto, recordarán que mencioné que si una persona le preguntamos por qué está feliz y dice por esto o por aquello, entonces esa felicidad no es verdadera. Pero si una persona dice no sé, simplemente estoy feliz, allí es donde está la felicidad verdadera, es decir, no hay causa.
el no saber por qué, porque esa felicidad simplemente es espontánea, es porque así es, y es cuando viene desde el ser. Bueno, aquí Krishnamurti es más profundo. No solamente se limita a que la verdadera felicidad no tiene causa, sino que todavía se atreve Krishnamurti a decir que cuando alguien realmente está feliz, nunca dice estoy feliz. Porque desde el momento en que decimos estoy feliz, hay identificación con la personalidad. O sea, es todavía más profunda. O sea, esta cita es extraordinaria, esta cita es magistral esta cita. El solo hecho de decir estoy feliz ya implica una identificación con la personalidad, y en ese momento se rompe la felicidad. Cuando existe la verdadera felicidad, simplemente es una experiencia y no hay identidad, no hay sentido de identidad, y lo dice claramente, no hay conciencia de la propia identidad, es decir, no existe la identificación con la personalidad. Por eso ni siquiera se diría soy feliz, ni eso siquiera. La felicidad verdadera es un estado, pero es un estado donde la personalidad nada tiene que ver, que no tiene ningún involucramiento con la personalidad. Claro, esa verdadera felicidad, ya lo dijimos, viene desde el ser, y la personalidad, en un estado de autonegación, en un estado de reconocimiento de que no es, la personalidad puede asimilar o percibir la felicidad natural del ser, y entonces sí gozarla, pero evidentemente ese gozo no es porque la personalidad la haya conquistado. Aquí también nos queda clarísimo que la verdadera felicidad jamás llega porque la personalidad la conquistó. La verdadera felicidad, cuando se experimenta porque es como es. Se experimenta porque tuvimos un pequeño encuentro inesperado con nuestra verdadera naturaleza. Sí, escuchamos. Ahorita mencionaste indistintamente felicidad y gozo. ¿Esos son indistintos? Es lo mismo. Okay. Es lo mismo. En nuestro material tenemos los temas independientes, separados, felicidad y gozo, pero no porque sea algo distinto, sino porque muchas citas la refieren como felicidad y muchas citas la refieren como gozo. Entonces dijimos, bueno, vale la pena ponerla separada y retomarla después, pero en el fondo es lo mismo, en esencia es lo mismo, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente cita, que es de Nezahualcóyotl, y también habla de la identificación con las formas hermosas. En este poema, que se llama solamente Él, de Nezahualcóyotl, menciona a Nezahualcóyotl: realidades preciosas, haces llover, de ti proviene tu felicidad, dador de la vida. Olorosas flores florecen, olorosas flores, flores preciosas, con ansía yo las deseaba, vana sabiduría tenía yo, Nezahualcóyotl. Aquí Nezahualcóyotl, también igual que en la cita anterior, hace una distinción entre un estado de gozo y la felicidad, como lo hace Krishnamurti, pero aquí, en este poema, en la segunda línea, donde dice, de ti proviene tu felicidad, dice parte del gozo, que proviene del ser y que es para el ser. Y yo cuando me fundo en el ser es cuando estoy en esa parte gozosa, que es lo que habla también la enseñanza universal. Y lo demás, que viene siendo la expresión de una vana felicidad, como dice Nezahualcóyotl al final. Ok, las flores son preciosas, florecen cuando llueve, son olorosas, y el mundo las desea, un poeta, un artista, etcétera, un admirador de la naturaleza desea ver florecer la naturaleza, etcétera, como un deseo, como una felicidad que a final de cuentas es una vana sabiduría, porque la felicidad no está en lo exterior. Si nosotros dependiéramos de lo exterior, por ejemplo, en este caso de Nezahualcóyotl, de que llueva, de que florezca la naturaleza y por eso voy a ser feliz, pues estoy atado a objetos, como decía Albert Einstein. O sea, no ates tu felicidad a objetos.
o a personas o a situaciones de la naturaleza. En realidad hay que atar esa felicidad a lo que es la manifestación del ser. Es la manifestación cuando, como dice aquí, de ti proviene tu felicidad, dador de la vida. Ese gozo es del ser y para el ser. Y yo necesito fundirme en el ser para presentar esa verdadera felicidad que está en nosotros. Y no está tan lejana, no la vean como algo completamente lejano. Ese estado de gozo, varias veces en nuestra existencia lo llegamos a tener. Lo que pasa es que a veces no identificamos. No tenemos a veces la estatura para poder identificar lo que es el estado de gozo y la felicidad, pero sí se nos presenta en nuestra existencia. Ahora, algo que también se confunde con la felicidad, que creemos que es felicidad, son las emociones agradables. Cuando algo nos produce una emoción bonita, cualquier tipo de placer emocional, lo vamos a confundir con la felicidad y vamos a creer que somos felices porque estamos experimentando esas emociones. Sin embargo, nunca perdamos de vista, el centro emocional no es generador de felicidad. El centro emocional va a generar emociones bonitas y feitas, pero esas emociones ni son la verdadera felicidad, ni son el verdadero sufrimiento. Todo lo que genera el centro emocional es estrictamente reacción a lo que sucede en nuestra mente y en los preconceptos o prejuicios establecidos en la mente en función de todos los prejuicios. O sea, nuestro centro emocional es un centro de reacción, es reaccionario totalmente, y las emociones nada tienen que ver con la verdadera felicidad. A través de emociones podemos creer que experimentamos paz, que experimentamos amor, incluso que experimentamos libertad. Podemos creer que vivimos esas experiencias porque alguna emoción nos puede hacer creer eso. Pero la verdadera felicidad nada tiene que ver con el centro emocional. Por el contrario, el centro emocional o las emociones mismas nublan la verdadera felicidad. En la identificación creemos que las emociones nos hacen felices. Un hombre libre que sabe que su personalidad, incluido el centro emocional que forma parte de la personalidad, una persona que sabe que no es la personalidad, en automático también sabe que tampoco es las emociones. Yo no soy las emociones. Entonces, las emociones no hay que convertirlas en objeto de identificación. Más bien, ya están convertidas en objeto de identificación. Hay que soltar esa identificación con las emociones. Allí no está la verdadera felicidad, y vuelvo a insistir, lejos de constituir la felicidad, las emociones nublan la experiencia de la verdadera felicidad. Y cuando alguien lo comprende y logra sacudirse la identificación con las formas, cuando alguien logra la experiencia de la felicidad donde no existen las dependencias, puede ser feliz viviendo en una choza o viviendo en un palacio. Y en cualquiera de los dos es feliz, porque la felicidad no tiene que ver con el mundo de las formas. Ahora, en sentido contrario de una persona libre que puede ser feliz viviendo en una choza o viviendo en un palacio, en sentido opuesto, si alguien no es capaz de ser feliz viviendo en una choza, les puedo asegurar que tampoco va a ser capaz de ser feliz viviendo en un palacio. Eso es clarísimo. El que no tiene capacidad para ser feliz en una choza, tampoco tiene capacidad para ser feliz en un palacio. Podría llegar al palacio y decir, wow, genial, yo voy a vivir aquí, pero con el paso del tiempo, esa felicidad se desvanece.
y enseguida surgen otros objetos de identificación distintos que le mueven otro tipo de emociones. El palacio deja de mover el centro emocional y lo que creía que era felicidad producto del centro emocional termina y ahí se acaba. Bien, vamos a la siguiente cita, que es de Confucio, muy breve, muy simple pero muy clara. La mayor felicidad consiste en ver, al examinarse a sí mismo, que nada falta a la propia perfección. Bien, ¿dónde está la propia perfección? En sí mismo, es decir, en el ser. Allí es donde está la felicidad, no puede estar en otra parte. Bien, vamos a la siguiente cita, no sé si quieras leerla, Juan Carlos. Sí. También es de Confucio. También de Confucio, una paradoja muy interesante, donde vemos cómo se manifiesta, bueno, cómo él manifiesta lo que es el amor y la verdad. La cita dice así: el que ama la verdad es mejor que el que la conoce. El que encuentra felicidad en la verdad es el mejor que el que la ama. Una paradoja interesante. El amar la verdad, cuando es mejor, el amar la verdad que es mejor que el que la conoce, cuando llegamos al conocimiento de la verdad ya le pusimos una etiqueta, o sea, ya pasó al mente. Cuando habla del amor a la verdad es cuando existe una manifestación de la fuerza hacia el anhelo de la verdad. Sabemos que existe, sabemos que no es como un sentimiento, simple y sencillamente el amor es una fuerza y la verdad es una fuerza. Y en la segunda estrofa donde dice el que encuentra felicidad en la verdad, o sea, ya la está experimentando. El que está experimentando la verdad encuentra felicidad, es mejor el que la ama. El que la ama de alguna manera está en el amor, la fuerza manifiesta, y eso nos sucede como personalidades. Lo que se llama fe, sabemos que el amor es una fuerza y que a lo mejor nuestra personalidad está nublada en ese momento y no puede captar lo que es ese momento de felicidad o ese momento de amor, pero sabe que existe, porque la fuerza está manifestada. Y a veces está nublada nuestra existencia por todos los caminos oscuros que a veces recorremos. Mas sin embargo, cuando estamos ya en presencia de la verdad, somos felices. Es una experiencia pura. Sin embargo, cuando la amamos es porque sabemos que tenemos esos pequeños oasis en nuestra existencia donde tenemos contacto con esa verdad. Un cuestionamiento que vale la pena hacerlo. Los humanos somos los únicos animales en este mundo que experimentamos infelicidad. Nosotros jamás vamos a ver un pájaro infeliz, a un gato infeliz, a un